Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Estoy muy contenta de estar aquí después de la celebración de un año. La verdad es que, wow, ha sido un año lleno de retos. Me voy hacia atrás y veo cuánto he crecido, cuántas cosas he ido aprendiendo, cuán maravilloso ha sido la oportunidad de hacerlo. Eh, Siempre y de la mano de Dios. Los que me conocen, bueno, saben que es algo súper importante para mí esa parte. Y este proyecto lo inicié sin tener ningún conocimiento de nada de lo que estaba haciendo en cuanto a podcast, en cuanto a comunicación, eh, y con un montón de miedo, con un montón de dudas, con un montón de críticas a mí misma, de la forma que hablaba o que hablo todavía, sobre todo esas entrevistas en inglés que me han costado un montón de trabajo, sobre todo porque me juzgo mucho. Eh, y bueno, claro que tengo el miedo del juicio de afuera. En esos momentos pensaba, pues, ¿quién me va a oír en el primer episodio? ¿Quién a lo mejor se aburren de mí súper fácil? Eh, ¿Cómo voy a grabar? ¿A qué horas? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Y bueno, todas esas preguntas que surgen alrededor de los nuevos proyectos. Y la verdad es que, bueno, pues quiero darle las gracias a todos por ser parte de este proyecto que no es mío en realidad, es un proyecto que yo le doy voz, pero que es un proyecto que está en el aire, está en el universo y sé que ayuda a mucha gente ya y sé que va a tocar a muchas más personas. Así que gracias por confiar en mí, gracias a todos los invitados que han confiado en mí y bueno, esperemos que sea un nuevo año lleno de muchos nuevos invitados, muchos temas que tocar y sobre todo de brindar mucha esperanza a todos ustedes. Y justo hoy vamos a hablar de un tema que me parece importante comenzar a navegarlo. La verdad es que iba a empezar a hablar de un tema, pero después dije, híjole, es que este es como primero y como ir dando la introducción. Entonces este va a ser de hambre, saciedad y satisfacción. Creo que es algo muy importante que lo veo con mis acompañadas y que también me solía suceder a mí. Y soy testigo que le sucede a muchas personas. Por un lado, es el hambre desde cómo sentirla o cómo no sentirla. Los pensamientos y creencias que tenemos relacionados con el hambre física y mental, la sensación de estar llena a diferencia de estar satisfecha, el hambre mental, pensar en comida, comer sin hambre, bueno, todo eso que está alrededor de la palabra hambre y que además hoy en día, bueno, pues está como muy de moda, y que lo oímos constantemente, ¿no? De, o es bueno tener esta hambre, o cuántos tipos de hambre hay, o será que debo comer, será que no, será que como por ansiedad. Todas estas preguntas que nos hacemos alrededor todos los días. Y no hablo solo de las personas que tenemos un trastorno en la conducta alimentaria. Hablo de las personas comunes y corrientes que son normales, que no padecen ningún problema con la comida, también se lo cuestionan. Y creo que algo importante es comenzar a definir qué es hambre. Según el diccionario de la lengua española, hambre significa ganas o necesidad de comer, apetito o deseo ardiente de algo, escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria generalizada. Me sorprendió, de hecho, un montón el significado literal de la palabra, porque por un lado me muestra que no habla solo de un hambre a nivel fisiológico, como nosotros lo entendemos, sino que también incluye esas ganas de comer y el deseo por comer. Y eso choca con el discurso que actualmente escuchamos del hambre, donde deberíamos solo tener hambre física o seguir esa hambre física, y esos antojos o esas comidas por ganas o por placer están mal si no provienen de esta necesidad física. Y de hecho, ahora más que nunca, se cuestiona el hambre todo el tiempo, lo que te decía, ¿no? ¿Por qué estoy comiendo? A ver, ¿de verdad tengo hambre o solo es antojo? No, yo creo que solo es antojo, entonces me voy a tomar un vasito con agua mejor. Híjole, es que acabo de comer, sí tengo hambre, pero pues mejor una ensaladita, porque pues acabo de comer, ¿no? Y o ese tipo de que, wow, qué bárbara, ¿cómo puede ser que acabo de comer y otra vez ya estoy comiendo? ¿Por qué será que solo se me antojan los dulces? Queremos encontrar la explicación al hambre todo el tiempo y buscar justificación
que sea suficientemente biológica para poder aceptar el hambre. Es decir, realmente que mi panza me suene, que hayan pasado bastantes horas para volver a comer, que sea muy nutritiva. Entonces el hambre es como, se ha vuelto demasiado complicado. Y honestamente, el tener el hambre en muchos círculos, y algunos en tu círculo personal, ha hecho del hambre como un discurso enorme, no como algo natural. Casi que ha puesto reglas para comer, ¿no? Esta es una manera adecuada de comer y esta es una manera inadecuada de comer. Si tienes hambre que no sea fisiológica o si cedes a estos antojos, se siente como si te hubieras fallado o si fuera literalmente un pecado o lo vives como una irresponsabilidad, como si conscientemente te estuvieras haciendo daño. Y seguramente me estás oyendo y te están cayendo algunos veintes, ¿no? Alguna idea, alguna frase que dijiste. Ahora sí nos vamos al campo de los trastornos de la conducta alimenticia o de una alimentación muy desordenada o desordenada. Pues el miedo al hambre es real y existe. Por un lado es el miedo a sentir esa necesidad física de comer y ceder ante ella, anorexia. O luego ceder ante esa gran hambre y castigarte con la purga, bulimia. O no poder no poder parar y castigarte con esos pensamientos lascivos y ese malestar físico que provoca el atracón. Cualquiera tendría miedo de tener hambre desde esa perspectiva, ¿no crees? El hambre es algo que temer en estos trastornos de la conducta alimentaria. El hambre se ve como un foco rojo, como una advertencia de aquí hay un gran peligro, porque además el hambre viene de algo tan biológico que no es fácil de ignorar, que no es fácil de solo dejar a un lado, que crea en la mente una necesidad también. Y la restricción, siempre digo, no es nada más física, llega a tu mente y entonces, bueno, realmente cuando las personas me dicen, híjole, es que la recuperación es muy difícil, sí es cierto, pero también el vivir con anorexia, el vivir con bulimia, el vivir con atracones es muy difícil. No es que vivas en el paraíso. Ahora vamos a hablar de sentirse lleno, que es diferente a estar satisfecho. Y te explico en un momento cuál es la diferencia. Pero empezamos con, ¿qué es esa sensación física de sentir el alimento dentro del estómago? Que cuando decimos estoy lleno, que mi estómago se distiende. Esa sensación física puede generar muchos pensamientos y a su vez emociones. Ya he hablado de esto antes, pero la sensación de estar llena me creaba, por un lado, una gran frustración por no haber controlado mi hambre. Es decir, si me sentía así, es que comí o comía más, en esa parte de la anorexia, comía más de lo que debía haber comido. No estaba controlando lo suficiente, no tenía el suficiente carácter para suprimir esta parte biológica. Y después mi cuerpo solito lo empezó a suprimir o a pasar a otro nivel, porque sí había momentos en que verdaderamente podía pasar horas y horas y horas y no tenía hambre. Pero no es que no tuviera hambre, es que realmente mi cuerpo, ¿para qué me iba a mandar señales de hambre? ¿Para qué iban a iniciar un proceso digestivo de salivación y todo si de todos modos no iba a recibir comida? Es que el cuerpo es maravilloso, aun cuando lo estamos matando y aun cuando le estamos haciendo tanto daño, el cuerpo es increíblemente fantástico, nos mantiene vivas o vivos, aunque sean las peores situaciones. También el sentirme llena me provocaba muchísima ansiedad porque era como entender esta llenura como una falta a mí misma, como si hubiera hecho algo muy malo, como si yo me hubiera provocado lo peor del mundo. Y claro que había estos pensamientos de aguántate, porque pues comiste más, o sea, no te pudiste controlar, ese es tu castigo. Eso que te sientes ahora que estás llena es tu castigo. Y no te quejes, aguántate. Porque además es como este premio al vacío, ¿sabes? Entonces esta parte de sentir tu estómago vacío te da una serenidad, te da una calma, te hace sentir más fuerte,
porque claro que va con el control, pude controlarme. Y entre más se extiende esa sensación de vacío, más sensación de poder tienes. Pero es una sensación de poder que no es real y que tú y yo lo sabemos, porque esa sensación de poder en realidad nos quita todo, nos quita la fuerza, nos quita la energía, nos quita las ganas de vivir. ¿Dónde está el poder ahí? Y bueno, en mí en general y en muchas personas, no soy la única, obvio, la mayoría de las personas que tenemos un trastorno, sobre todo un trastorno restrictivo, anorexia, bulimia y atracones, nos genera un desagrado, nos genera mucha ansiedad, muchas ganas de llorar. Es más, te sientes devastado el sentir esa llenura en tu cuerpo. También puede ser en otras personas que la sensación de estar llena sea el permiso que necesitas para vomitar. Hay muchas personas que en bulimia comen no porque quieran comer mucho, sino porque la conducta y el patrón es los que le da esa seguridad y como este vacío necesario. Y entonces comen justo para purgarse. Y perdón que ponga muchos ejemplos, pero igual estuve ahí también. Y hice muchas cosas inadecuadas relacionadas con el TCA, que no me enorgullezco para nada, pero que hoy en día las utilizo justo para que tú que me escuchas, si no has vivido un TCA, lo entiendas. Y si vives un TCA, te sientas acompañada y que no eres la única, porque a veces pensamos que somos los únicos. Bueno, regreso al punto. A veces uno come por llenar y luego para poder purgarse. Listo, así de loco puede ser el patrón. Así como si fuera un mecanismo unido, comer y purgarse. No es que haya un hambre física, lo que es necesario es la conducta. Y entonces cuando el hambre física aparece, entonces claro que da terror, porque pensamos que no vamos a poder controlarlo nuevamente y porque sale de nuestro plan. Porque cuando hacemos la conducta, cuando tenemos ya el plan de, ok, voy a comer y me doy el permiso de purgarme, hay una planeación, no es nada más que sucede, uy, así, ok, entonces, ¿qué voy a comer? Planeo qué voy a comer, planeo cuánto, planeo dónde voy a purgarme o cuál va a ser la purga. Hay todo un control ahí, como puedes ver. Y cuando de repente el hambre llega sin este plan, puede ser muy, muy choqueante. Y te mueves un terremoto dentro de ti, híjole, y es que no planeé nada. Y ya sé que yo no me puedo controlar de comer. Y ya sé que algo súper malo va a pasar si yo como. Y bueno, viene esta pérdida de razón, esta pérdida de la paz, de la conciencia. Y realmente se puede sentir uno muy perdido con esa sensación de mantener la comida en tu cuerpo. Porque claro que vuelves a sentir esa sensación de estoy llena, pero ahora ¿qué hago con eso de estoy llena? Y justo cuando yo me estaba recuperando, creo que fue una de las partes más difíciles, al menos las primeras semanas, porque si bien comía poco, el empezar a integrar nuevos alimentos me fue difícil, pero empezar a integrar nuevos alimentos y no buscar purgarme, eso fue lo que más me devastaba. O sea, podía comer todo si sabía que iba a purgarme, pero ahora que no, me consumía de pavor, de miedo, de ansiedad, lloraba porque sabía que no lo iba a poder hacer, porque me había comprometido con mi recuperación, porque realmente quería recuperarme y no podía ir, aunque estuviera las ganas, no podía hacerlo y no quería hacerlo, no me lo permitía. Y al no permitírmelo, había un choque dentro de mí, como si dos guerras sucedieran ahí. Porque por un lado era, te vas a sentir mejor, ve, hazlo. Y por otro lado era de, pero si lo hago, tendré que volver a empezar. Y ya no quiero jugar a recuperarme. Ya no quiero volver a pasar por eso que pasé. Llevo años tratando.
no puedo ceder más a esto, no puedo. Y luego obviamente pues todas las condiciones gastrointestinales que conllevan a no purgarte, ¿no? Me he encontrado con personas que tienen un trastorno por atracol. El hambre puede ser su peor enemigo, porque es sinónimo de descontrol, de dolor, de mucha vergüenza, de alejamiento social. No quieren tener hambre, temen al hambre. Y más allá de este estúpido, de esta estúpida idea que nos han puesto de las personas que hacen atracones, son personas que sufren bastante en su intimidad, que tienen muchas máscaras para que no los veamos el sufrimiento que hay detrás de ellos, que la vergüenza los consume y que no solo los consume, sino que allá afuera se fortalece y se premia ese tipo de bullying a esas personas. Es demasiado triste y deberíamos ser mucho más conscientes porque el trastorno por atracón es uno de los trastornos que más personas tiene, pero el menos visibilizado y el menos tratado con compasión, porque los médicos, la sociedad, las familias, los amigos ponen una carga súper fuerte en esas personas. Y si tú me estás escuchando y tienes un trastorno de la conducta alimentaria, específicamente uno por atracón, escúchame, no es tu culpa. No es tu culpa. Así que no tienes que tener vergüenza de algo que no es tu culpa. Y tampoco es que tú estés haciendo algo mal. En estos momentos es tu única manera de solventar, de navegar tus emociones. Busca ayuda porque puedes vivir sin él. Pero empieza a no culparte. La realidad es que es perfectamente normal y natural que al sentirte llena tu estómago se distienda. Y ese es un tema que es difícil de entender, sobre todo con mis acompañadas, obviamente conmigo lo era, porque a veces este distendimiento se tiende a pensar como, uy, estoy engorda, wow, no puedo creer que engordé tanto en un día, ¿cómo es posible que pude haber engordado tanto en un día? Y en realidad es una distensión del estómago, y claro que vas a ver, porque fijamente se ve cómo tu estómago cambia, cómo tu estómago al ingerir estos alimentos se modifica. Y más si no estás acostumbrada a comer, y más si no estás acostumbrada a ver tu estómago con comida, pues sí, sí pasa y sí se distiende, pero es normal y no tiene nada que ver con el peso, es algo totalmente natural. Es más, nuestro cuerpo cambia día tras día, segundo tras segundo no, pero sí día tras día, es más, horas tras horas, va cambiando de forma. O sea, cuando amaneces, generalmente tienes un estómago pues más pequeño, porque no has consumido alimento y a lo largo del día vas consumiendo alimentos y bueno, pues eso te va haciendo como tu estómago más grande. Oigan chicos, me estoy muriendo de calor. Déjenme, voy a poner pausita y voy a ir a poner el ventilador. Está súper caliente aquí, espérenme. Más fresca, estaba muriendo de calor. Bueno, retomemos un poquito. La realidad es que es perfectamente normal y natural que al sentirte llena, tu estómago se distienda. Te sientas a lo mejor adormilada, incluso puedes sentir alguna incomodidad si comiste pasada la sensación de llenura y todo eso está bien. Después de tanto tiempo de no tener estas sensaciones en tu cuerpo y de relacionarlas, si las tienes, con conceptos destructivos, pues perdimos esa confianza en nuestro cuerpo. O el cuerpo perdió la confianza entre nosotros. Y solo continuando con tu recuperación todos los días, tu cuerpo y tu mente se acostumbrarán de nuevo a esta sensación de llenura. Y aunque no es un tema que sea o que no es el tema que estamos tratando hoy, sí te quiero decir que durante la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria, obviamente el sistema digestivo se ve dañado, se ve lastimado, se ve lento y nos va a tocar rehabilitarlo. La parte médica hará su función,
pero es algo muy importante que quiero que escuches. La confianza, la paciencia, el tiempo y el alimento es lo único que harán que tu sistema digestivo se recupere. No puedes, y suele pasar como, dame pastillas porque necesito digerir rápido, me siento mal, dame un medicamento. Todo eso puede ayudar a los síntomas, pero la realidad es que si no hay alimento, si no continúas comiendo, tu estómago no se va a rehabilitar. El alimento es sumamente necesario para poder tener una digestión mejor en todos los aspectos. Ok, entonces ya hablamos del hambre, ya hablamos de sentirse lleno y ahora quiero explicarte lo que te decía en un principio. ¿Cuál es la diferencia de estar lleno y estar saciado o saciada? Porque es verdad que no es lo mismo. La saciedad está ligada al deseo y a la plenitud. La saciedad no es solo en el plano físico, sino también, y tiene que ver con el plano mental, es sentirte lleno placenteramente. Imagínate haber comido uno de tus platillos favoritos y con él haber satisfacido tus necesidades físicas y emocionales sin ningún juicio o culpa. A ver, cierra tus ojos. Imagínate ese platillo que prefieres, que más te gusta. Velo sin un juicio, sin culpa y que te lo pudieras comer. Eso es estar satisfecho. Y te das cuenta cómo nuestra cultura no nos hace esas diferencias. De hecho, casi no se habla de placer al comer. O si se habla como algo malo, algo pícaro, algo que no deberíamos hacer, como si estuviéramos actuando traviesamente, pero no se habla desde un sentido que tendría que pasar o que tendríamos que buscar. Porque en realidad no es algo malo. ¿Cuántas veces en tu vida te has permitido sentir satisfacción al comer? Y me gustaría expandir la pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida te has permitido sentir satisfacción en todas las áreas de tu vida? Realmente dándote un permiso completo de tener ese placer. Te lo dejo a ti. Entonces entendamos ahora qué es estar lleno. Entonces entendemos ahora que estar lleno no es lo mismo que satisfecho. En ocasiones puedes estar lleno o saciado físicamente, pero no satisfecho. Puedes tener tu estómago llenísimo, incluso un malestar estomacal de todo lo que has comido y no sentir plenitud. O por el contrario, puedes comer una porción pequeña de algún platillo y sentir que llenaste tu spot y listo, no necesitas más, estás satisfecho. Es que para estar satisfecho necesitas seguir tu hambre física y también saciar tu hambre emocional, las dos. Un ejemplo muy claro es cuando tienes mucha hambre y se te antoja algo de tu lista que no está permitido. Y entonces tú comes, en lugar de eso, un plato vamos a decir, de verduras con pollo, para llenarte y saciar tu hambre. Y evidentemente sí te sientes llena al terminar, pero ¿eso será sentirse satisfecho? Si lo que realmente querías es eso que no te lo diste, ¿tú qué crees que pasará después? A ver, ya me comí el pollo, pero yo quería, no sé, una barra de chocolate o quería un helado, porque tenía hambre, pero quería helado y me di pollo con verduras. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que solo porque te quedaste llena ya no va a volver el helado a tu cabeza? Por supuesto que no, el helado va a volver a tu cabeza una y otra vez, hasta en sueños. Vas a ver heladerías, vas a ver gente comiendo helado, vas a ver programas con helado. El helado se va a aparecer en todos lados. ¿Por qué? Porque no satisfaciste tu hambre emocional. Porque el antojo es algo que no está permitido. Porque seguramente te han dicho que ese tipo de cosas no son buenas, no son saludables. El arroz con pollo es mucho mejor.
Nutricionalmente podría ser, no lo sé, porque además el arroz con pollo pues no está ni siquiera cumpliendo con todos los requisitos energéticos o de macronutrientes que necesitamos. Entonces también te estás restringiendo un poco físicamente, pero bueno, la sociedad dice que arroz con pollo que verduras con pollo es lo correcto, entonces, ¿eso cómo? Y vas día tras día, semana tras semana restringiéndote tu hambre mental y días y semanas, imaginando comiéndote helado hasta que el día que llega el helado a tu mesa, pues no te comes solo una bola de helado, te comes bastante helado, porque tienes una carencia de esta hambre emocional que te has restringido por tanto tiempo. Ahora te voy a dar un ejemplo por el otro lado. De repente te comes una barra de chocolate porque se te antojó, pero también tienes hambre. La barra de chocolate de por sí sola no te quitará el hambre física. Puede ser que te sacies solo el hambre mental, pero aún necesitas solventar la parte física. Entonces tienes que comer para satisfacer la otra parte. Gira para los dos. No es que el hambre física sea más importante o el hambre mental, sino es que las dos a veces se presentan juntas, generalmente en todos los alimentos. ¿Cómo entonces se podría ver un ejemplo de satisfacción en ti? Ejemplo, vas a un restaurante y quieres con todas tus fuerzas una pasta, hambre mental, y al mismo tiempo, bueno, también porque te estás cuidando, porque estamos en un lugar sano, dices, bueno, también necesito otro tipo de cosas, entonces me pido proteína, me pido verduras, para darle a tu cuerpo un alimento completo. Y entonces cubres todas tus necesidades físicas y mentales. Y al mismo tiempo te das permiso de comer sin medidas ni reglas y llegas a esa satisfacción completa. Porque el hambre es un proceso más complicado que solo nutrientes. En serio, yo estuve ahí y sé que mucha gente está ahí vamos a ver las etiquetas, tiene que estar lo suficientemente nutritivo, vamos a darle lo mejor a nuestros hijos, suficientemente nutritivo. Y está bien, pero no podemos dejar de lado que también existe un antojo, que también existe un hambre emocional, que también nos gusta el dulce, que también tenemos gustos que se pueden complacer con un permiso incondicional para comerlo, porque ojo, me ha tocado un montón de personas que sí complacen el gustito, pero solo una mordidita. Ok, mordidita, listo, ya, con eso. Y después se echan unos rollos a ellos mismos de deberías estar contento porque te dio un pedacito de chocolate. Llevabas una semana sin comer, te dio un pedacito. ¿Por qué no estás satisfecho? ¿Por qué quieres todo? Claro, eres adicto al chocolate. Y no es así. El permiso incondicional no solo va en dejarte comer el alimento, el permiso incondicional va también en dejarte comer la cantidad que necesites en ese momento y confiar que tu cuerpo sabe cuánto necesitas. Podría sonar sencillo, pero en realidad tenemos un montón de creencias que lo hacen complicado de lograr. Y la parte que más cuesta es dejar atrás todos esos pensamientos e ideas y confiar en nuestro cuerpo. Más cuando nos hemos encargado de culpar a nuestro cuerpo por todo y hacerlo ver como un enemigo a vencer. Te voy a contar una historia sobre esta confianza, ¿no? Justo la semana pasada, y es real, cabe señalar que soy, desde que me recuperé, muy regular en mis intestinos. No lo era antes de mi recuperación, no lo fui durante el proceso de mi recuperación, sobre todo los primeros meses, y después vino a mejor. Bueno, la semana pasada realmente muy raro, estuve algunos días un poco estreñida e inflamada, me sentía bastante incómoda o rara, o sea, hace mucho que no sentía esa incomodidad. Y dentro de mí pasó como un poco de angustia, decir, híjole, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy haciendo el baño? ¿Será que tendré que tomar algo? ¿Será que no tenía hambre? ¿Será que tendré que dejar un poco de comer porque me siento súper llena? Y los días pasaban 1, 2, 3 días. Y decía, híjole, es que no
ya necesito algo. Y dentro de mí también estaba esta otra voz de, confía, tu cuerpo sabe lo que hace, confía, confía, confía. Y no les voy a mentir, o sea, sí estaba como, híjole, es que no me siento bien, pero tengo que confiar porque yo sé que mi cuerpo va a responder. ¿Y qué crees que pasó? Después de 5 días de malestar, mi cuerpo regresó a su normalidad y llevo bastantes días como normalmente estaba antes. No sé qué pasó, seguramente sí estuve muy estresada, tuve unos días de trabajo bien complicados, eh, mis horarios de comida se movieron un poco, también mis horarios de ir al baño, porque no sé si todos tengan horarios, pero esos horarios donde normalmente me tocaba ir al baño, no estaba en la casa, todo eso se movió y a lo mejor fue algo muy grande para mi estómago, como de, híjole, ¿ahora qué está pasando? Déjame adaptarme. Y luego nuevamente se volvió a adaptar. Y es una práctica. La verdad es que tener confianza en el cuerpo suena algo muy loco, suena algo muy extraño, más cuando nos dicen que no confiemos en él, ¿no? No puedes comer mucho porque tu cuerpo se va a acostumbrar. No está bien que hagas eso porque después tu cuerpo te lo va a pedir. Uy, no hagas porque, ¿sabes qué? Es que tu cuerpo no está como roto, como que no sirve, está enfermo, entonces no lo va a procesar bien. No, nuestro cuerpo sirve y te lo ha demostrado a ti una y otra vez porque hasta este día, no sé cuántos años tengas con un trastorno en la conducta alimentaria o viviendo con una alimentación desordenada y aún así tu cuerpo está ahí todos los días para ti. La clave en la recuperación está en permitirte llenar todas tus necesidades físicas y mentales. Y nunca, escúchame otra vez, nunca es mucha comida en la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria. Si tu cuerpo o tu mente te pide comida, es porque lo necesitas. Así que si algún personal de salud, alguna persona a tu alrededor te dice, es mucha comida, no deberías, aléjate lo antes posible, porque para recuperarte de un TCA necesitas sí o sí hacer las paces con la comida y la única manera de hacer las paces con la comida es quitándole la etiqueta de enemigo a la comida. Entre más permiso te des de comer para saciarte y satisfacerte, más cercana o cercano estarás de ser un comedor o comedora normal, donde el hambre no tendrá un valor más allá de ser hambre. ¿Te imaginas? Yo me acuerdo, antes de empezar la recuperación, o sea, me agarraba y decía, solo quiero comer normal, solo quiero que la comida sea comida. Y puede ser la comida solo comida. Pero sí, hay que pasar un proceso de entender, ¿ok? Esto que se siente es hambre, esto que se siente aquí en mi cabeza también es hambre. ¿Cómo cómo lo hago? Hoy ya comí, me siento llena, esta sensación no me gusta. Ok, pero es una sensación que es normal y que está bien sentirla porque va relacionada con mi digestión, ok. Pero también quiero otra cosa, está bien, porque esa es la saciedad y esa es la satisfacción de comer. Y toma tiempo que todo esto se vaya integrando. Y aunque me gustaría hacer un episodio del placer, porque ese es todo un tema, el sentir el placer y la desconexión en los trastornos de la conducta alimentaria en el placer, es como un montón, porque si tú me estás oyendo, si pasaste por ahí, o si estás pasando, no nos dejamos sentir placer para nada. Es como, no, ¿qué es placer? ¿Hace cuánto no siento o no me doy algo sin culpa? Y aunque va a ser otro episodio, sí, díganme si quieren. Les paso un pequeño spoiler. La satisfacción sí está muy ligada al permiso de sentir placer. Y será muy difícil identificar esa sensación si no hay permiso de nutrirte en todos los aspectos de tu vida. En todos. Y por supuesto, en el placer que eso
propiamente te da. Porque la satisfacción no solo se va en la comida. La satisfacción se tiene que vivir en uno mismo. Y de repente empiezas a dejar de buscar la satisfacción en todo lo exterior y la vuelcas hacia ti. Y empiezas a darte cuenta que hay lugares en ti que puedes encontrar satisfacción, que puede haber placer. Y que de hecho ya no necesitas la anorexia, la bulimia, el atracón para cubrirte, para ponerte en un piloto automático donde la palabra placer no existe. Te invito a que reflexiones un poco en estos temas, sobre todo si estás pasando por alguno de estos trastornos o si tienes una relación que todo el tiempo ha estado ligada a dietas, a restricción, a juicio. Checa cómo estás con la posibilidad de darte el permiso de sentir placer en todas las áreas de tu vida, de sentirte satisfecha en todas las áreas de tu vida cuando comes. ¿Cuánto permiso te das de tener hambre? Reflexiona un poco y si quieres, escríbeme aquí qué piensas sobre eso. ¿Qué reflexionaste? Sería interesantísimo ver y escucharte a ti, tus reflexiones. Bueno, chicos, chicas, les voy a invitar a hacer una tarea o una prueba a ver qué tanto están dispuestos a sentir satisfacción. Vamos a comer hoy solo para satisfacer y no solo para saciar. Así que date permiso hoy de aceptar tu hambre, no le temas y al mismo tiempo busca llenar esas necesidades emocionales a través de ese alimento. Sí, está bien, no escuches esos podcasts que te dicen que comer emocional está mal. No, al menos hoy no los escuches. No vayas a buscar ahorita comer por emoción. Porque estás topando tus emociones. Mándalos al diablo ahorita. Sí, vamos a comer por emociones porque es importante que nuestra mente entienda que está bien. Y nuestro cuerpo, también a comer para alimentarnos, para las dos cosas. Y si tú tienes un TCA y estás pensando en comida, también te voy a retar a que eso que estás pensando te lo comas hoy. Porque eso te va a ir acercando poco a poco a tu recuperación. No puedes recuperarte si estás pensando en hamburguesa y te comes una manzana. No hay forma. Porque aunque puedas ganar los kilos que tienes que ganar o recuperarte físicamente, tu mente te va a seguir toqueando. Y no quieres ser libre. La recuperación en realidad, o sea, lo maravilloso de la recuperación es sentir esa libertad, es poder llegar a cualquier lado y comer lo que tú quieres sin sentir esa culpa después. Así que no alargues el proceso, suelta, hermosa, guapo, deja ir el control que de todos modos no tienes. Nútrete en todos los aspectos. Lo mereces por ser tú. Tú mereces eso. Mereces ser nutrido en todos los aspectos de tu vida. Gracias por escucharme el día de hoy. Sé que te dejo pensando. Sé que aunque son temas que se hablan constantemente, algo te quedó. Escríbeme, coméntame por favor. Y no olvides que si te gustó este podcast, este episodio, lo compartas, me dejes tu comentario y si necesitas ayuda en tu proceso de recuperación, en sanar, en hacer las paces con la comida y el cuerpo, escríbeme un mensaje. Les mando un abrazo súper, súper fuerte. Bye.